Muy bien, entonces hoy nos preparamos para tener este espacio especial. Recuerden tener su Biblia a la mano. Vamos a estar hablando nuevamente de algunas palabras que dijo el apóstol Pablo. Recuerdan que hace una semana atrás estuvimos verificando algunas de sus palabras. El sábado pasado pudimos analizar cómo Pablo fue un hombre bien interesante en términos bíblicos por su cambio, ¿no? Su cambio radical. Pablo fue uno de los que todos obviamente tuvimos, y los personajes bíblicos también, un cambio, un antes y un después. Sin embargo, Pablo es muy interesante porque su antes no era simplemente un antes de el pecado natural o normal de un ser humano, sino que era un hombre que eufóricamente perseguía a aquellos que creían en Jesús, en Yeshua. Así que este tipo de situación era más particular de lo normal, y Pablo resultó siendo después un hombre totalmente transformado hacia el otro bando, por decirlo de alguna manera. Lo que antes él perseguía lo terminó defendiendo luego de su encuentro con el Señor en un momento de su vida, y terminó después sufriendo las consecuencias de ese cambio, de esa nueva forma de ver las cosas a causa de que conoció al Mesías. Así que él estuvimos la semana pasada, la semana pasada viendo cómo él nos dejó algunos escritos de la vida de santidad que Dios espera que nosotros llevemos. Y estuvimos hablando cómo él mostró varios parámetros de forma de vivir, varias formas de incluso pensar, incluso de hablar, la manera también incluso de relacionarnos con otros, y nos dejó varios consejos prácticos, y no más que consejos, mandatos prácticos en la vida cotidiana que tenemos que estar llevando. Así que eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Sin embargo, hoy quiero traer uno de los escritos que me parece también muy interesante, que en algún punto hemos leído, pero que tenemos que traerlo porque él, en medio de la santidad que él logró vivir y en medio de tanta revelación que llegó a tener, él también habló de su lucha interna. Él también habló de lo que en su vida en silencio tenía que luchar, y es esa guerra que todos tenemos que luchar, que cada uno tiene que batallar y que todos tenemos que aprender a ganar según lo que él escribió. Entonces quiero que abra conmigo, por favor, el libro de Romanos. Entonces vaya conmigo al libro de Romanos, al capítulo 7 y al versículo 15. ¿Listo? Romanos capítulo 7, versículo 15. Llegando a esa porción bíblica, lo que vamos a leer es para mí uno de los fragmentos más mm, con que más nos identificamos en parte de nuestra vida todos, porque él lo que va a escribir acá es la lucha que él tenía interna con él mismo, con su maldad, con su pecado. Es esa lucha que todos de una u otra manera tenemos que aprender a ganar. Recuerden que todas las batallas que Dios nos manda o nos enseña, hay que lucharlas. Y hay batallas externas, ¿no? Hay momentos donde tenemos que externamente, es decir, cosas que están fuera de nuestro cuerpo, tenemos que luchar, como con el perdón, por ejemplo, tener que luchar con perdonar a alguien externo, a alguien que está apartado, no soy yo, es otra persona, alguien que me hizo daño. De pronto, cuando otros me atacan, yo tengo que luchar contra no caer a pesar de que tenga alta presión, o el estrés laboral, que es algo externo, o la situación de pronto política o económica que ocurre en nuestro país, en nuestra nación o en donde estemos. Son luchas externas, ¿no? Y si tenemos un día que ir a enfrentar alguna situación, incluso a escondernos de alguna situación. Todo eso es externo, es todo lo que pasa en nuestro entorno, y todas esas luchas son importantes, muchas de ellas son necesarias batallar. Sin embargo,
él va a escribirnos acerca de una lucha interna, algo que independientemente de lo que esté pasando alrededor, es algo que está ocurriendo constantemente en nuestro interior. Y esa lucha de la cual vamos a leer hoy es una lucha que él batalló, que a pesar de que él fue un gran hombre de Dios, que a pesar de que Dios lo usó de una gran manera, que a pesar de que él tuvo una revelación increíble de las escrituras, él también tuvo que batallarla. Lo importante aquí de la batalla y de esta lucha que vamos a leer es cómo él descubrió que la podía ganar, porque las batallas son para ganarlas según lo que la Biblia nos enseña. Es inevitable no luchar o no enfrentar esta batalla de la cual vamos a hablar. Y por eso es importante estar recordando que tenemos que ser valientes, porque toda batalla arranca con alguien valiente que la quiere enfrentar. Porque cuando no hay valentía, cuando hay miedo, cuando hay temor, preferimos es no batallarlas y nos dejamos llevar por el cauce de las consecuencias de las batallas y perdemos, obviamente. Y de arranque antes de haber empezado a batallar, ya perdimos porque simplemente no las queremos batallar. Pero entonces le damos un poquito para ver lo que estoy tratando de mostrar. Entonces, Romanos, capítulo 7 versículo 15 dice lo siguiente. Pablo escribe: No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Él arranca analizándose a sí mismo y diciendo, hay algo que ocurre en mí que no entiendo, pero me pasa. Es decir, no entiendo por qué lo hago de esa manera, pero ocurre de esa manera. Y es una frase muy sencilla. Lo que yo sé que está mal, lo que yo sé que aborrezco, lo que yo sé que no es bueno, lo termino haciendo, lo termino ejecutando. Dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley, hablando de la ley de Dios, es buena, porque recuerden que lo que nos muestra que es lo correcto, lo que nos muestra que es lo bueno, es la ley de Dios. Así que él está tratando de decir, entiendo qué es lo correcto, entiendo qué es lo bueno a causa de que entiendo lo que Dios quiere, lo que Dios dice. El problema es que aunque sé lo que Dios dice y sé lo que Él desea y sé lo que Él espera y estoy de acuerdo que lo que Él dice es correcto, yo termino haciendo lo contrario. Eso es lo que está tratando de decir. Versículo 17. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Y aquí él hace una afirmación que todos tenemos que no olvidar, y es que en nosotros habita el pecado. Es decir, en cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, y no importa si un día en el mañana mejoramos o sabemos más palabra de Dios, tenemos que entender que hay un enemigo constante en nuestra vida y se llama el pecado en nosotros. O sea, nosotros tenemos o convivimos con algo que es una amenaza constante. Eso es lo que quiero decir. Y se llama el pecado que habita en nosotros, que el mismo Pablo acaba de decir, yo descubre algo y es que hay pecado dentro de él a pesar de que él ya se arrepintió, a pesar de que él ya conoce al Mesías, a pesar de que él ya sabe lo que el Mesías quiere. Él dice, yo descubro que hay algo en mí que no se va, porque yo haya creído, porque yo haya visto, porque yo haya conocido a Dios. Y se llama el pecado que habita en mí. Así que hay una amenaza latente constante y él la descubrió. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y acá él da una verdad que tenemos que recordar y es que eso que habita en nosotros, que es un enemigo latente llamado el pecado, que habita en nosotros, valga la redundancia, dice él primero que no es bueno, nada de eso es bueno, de esa naturaleza pecaminosa en mí es buena, pero después dice, cuando quiero hacer lo bueno no soy capaz de hacerlo a causa de eso. Es decir, nosotros tenemos una incapacidad y es hacer lo que sabemos que es correcto. No somos, no podemos, no lo logramos, dice él, a causa de este enemigo latente dentro de nosotros. No soy capaz, dice, de hacer lo correcto, no soy capaz de hacer lo bueno. Versículo 19. De hecho,
vuelve y repite, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, empieza a descubrir una verdad y es, hay algo que me domina, es lo que él está diciendo. Hay algo que está por encima de mis capacidades humanas y es el pecado que habita en mí. Eso tiene un poder mayor, dice él. Es más grande, es más fuerte que mi propia voluntad, es lo que él está diciendo. Hay algo que me hace hacer lo que yo en mi mente y en mi corazón sé que es incorrecto. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa dualidad o nos hemos enfrentado a esa realidad? Nosotros en muchas ocasiones tenemos la capacidad de ver lo correcto, pero de ejecutarlo no. Y es eso lo que él está diciendo. Muchos de nosotros sabemos que mentir, por ejemplo, está mal, pero muchas veces mentimos. En algunas otras oportunidades sabemos que desear, no sé, la mujer o el hombre de otra persona o de otro matrimonio está mal, pero quizás un día lo hemos llegado a desear o a desear, ya sea hombre o mujer, según el caso. ¿Cuántos de nosotros sabemos que, no sé, evitar el, no sé, algún tipo de impuesto, por ejemplo, está mal si es lo correcto pagar impuestos, entonces, pero lo intentamos, siempre tratamos de no hacerlo, entonces algo que está por encima que nos llevan, que sabemos lo que es correcto, no lo hacerlo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que herir a otra persona, ya sea de palabra, ya sea de ofensa física o ya sea incluso de maldecirlo en nuestro corazón está mal? Sin embargo, en algunos momentos podemos llegar a dejarnos llevar por eso. En otras oportunidades sabemos que quizás entregar o manejar nuestro cuerpo de una manera incorrecta, ya sea por las drogas, ya sea por la adicción a cosas incorrectas o a meterle al cuerpo sustancias incorrectas o a, a alcoholizarnos y emborracharnos y hacer locuras y perder la conciencia es malo, sin embargo, en algunas oportunidades lo hacemos. Y a veces, aunque sabemos que es malo, lo terminamos haciendo. Y así sucesivamente con muchas áreas, ¿no? Que rebelarnos contra un jefe, por ejemplo, o maldecirlo o chismosear o hablar mal de esa persona a otros, murmurar contra la forma de trabajar o de liderar de alguien, oprimir a otros cuando ya soy yo quien está sobre esas posiciones de autoridades. Y sabemos que oprimir está mal, pero lo hacemos. Y sabemos que murmurar contra los que están sobre nuestra vida está mal, pero lo hacemos. Y al final terminamos repitiendo este ciclo del cual Pablo hablaba. Me doy cuenta que el bien que quiero no lo puedo hacer, dice. Y termino haciendo el mal que no quiero. Y miren que no está hablando un hombre, no está escribiendo esto un hombre, no sé, lleno de aparentemente pecado externo, no está hablando un hombre que de pronto era un ladrón en términos externos o que un hombre que estaba en la cárcel, no está escribiendo un hombre fuera digamos, de un contexto aparentemente normal, está escribiendo un hombre que parecía un hombre normal, un hombre bueno, un hombre exitoso, un hombre estudiado, porque esto que está escribiendo este varón es escrito por un hombre que incluso tenía grandes estudios de la época, era un hombre muy inteligente, era un hombre muy capacitado cognitivamente, era un hombre que comprendía y había estudiado las escrituras bíblicas y muchas más áreas de conocimiento de una manera profunda. Era un hombre o el perfil de este hombre no era un hombre que en términos sociales pareciese alguien con este tipo de problemas, pero él desnuda su corazón en medio de esta carta a los romanos y nos permite ver que en medio de lo aparente, el aparente éxito que él tenía ante el mundo, descubrió la lucha interna que había en su corazón y en su espíritu, en su alma, con todo esto que estamos hablando. Vamos al versículo 21 y él dice, así que descubro esta ley, él descubre una ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal.
porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que los miembros, es decir, las partes que hay en mi cuerpo, en ellos habita otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley, es decir, la del pecado, lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo, es decir, él dijo, él se relacionó con una situación de dos leyes en medio de su propia vida y su propio cuerpo. Por un lado, la ley de Dios, en la cual él dice, yo en lo profundo de mi ser me deleito en ella, yo amo esa ley, yo digo es buena, yo la ley de Dios digo, wow, en lo profundo de mi ser digo, esto es lo correcto. Pero de repente dice, aparece en mí otra ley y se llama la ley del pecado, la ley en la cual mi cuerpo se deleita. Quizá ya no soy yo en lo profundo de mi corazón, pero sí mi cuerpo. O sea, sí mi naturaleza pecaminosa se deleita en esa ley. Por ejemplo, nosotros cuando nos damos cuenta, a veces con esa ley pecaminosa nos deleitamos, por ejemplo, en vengarnos de alguien que nos hizo daño. Entonces, la venganza contra alguien que nos ha hecho daño nos deleita, pero ¿qué parte? ¿La primera o la segunda? Seguramente la segunda la que nos deleita. Entonces, hay acciones y hay situaciones que deleitan y alimentan nuestra ley pecaminosa. Por ejemplo, la venganza deleita eso, la, el, el robo, por ejemplo, nos deleita porque es ganar más rápido y con menos esfuerzo. Eso es robo. Pero eso nos deleita en lo malo porque decimos, hemos ganado, creemos eso. Nos deleita ver o la inmoralidad sexual, deleita la ley del pecado en nosotros, la deleita. Cualquier tipo de inmoralidad sexual siempre se va a disfrutar en esa parte. También puede deleitarnos el hecho de subir posiciones o escalar posiciones laborales sin importarnos si tenemos que pisotear a otros o incluso romper principios de moralidad para llegar a esas posiciones, porque lo que nos deleita es la posición, nos deleita el poder, nos deleita el dinero, nos deleita ser yo el que mande, ser yo el que sea servido. Entonces, todo ese deleite es la ley del pecado que habita en nosotros, en la cual también podemos, si llevamos esa vida, deleitarnos en esa área. O está todo lo contrario, que él dice, hay otra ley en la cual mi corazón se regocija y es la ley de Dios. Entonces, en vez de vengarme, perdono. Eso deleita la ley de Dios en mí. Me deleita mi corazón en lo profundo realmente. En vez de inmoralidad sexual, busco la santidad en mi cuerpo. Eso deleita al espíritu, deleita esa ley de Dios en mi corazón que sé que es buena. En vez de escalar posiciones como loco para tratar de llegar a una posición alta donde yo ya no sea el que sirva, sino sea servido, volví. Perdón que a veces el internet va y vuelve. ¿Ahí me escuchan bien? Por favor, me confirman. Si estamos Sí. todos ok. Ok, el internet fue y volvió. Muy bien, entonces sigamos. En esa ley de Dios, entonces, en vez de yo luchar por escalar posiciones como loco para tener el poder dentro del lugar donde trabajo, prefiero vivir y establecer y trabajar de la mejor manera en cada posición sin buscar un reconocimiento. Ahora, no quiere decir que Dios no me pueda promover dentro de mi vida laboral, pero mis ansias orgullosas y egoístas de subir sin importar a quién tenga que pisotear, eso deleita a Dios, eso deleita la ley de Dios en mí. Y no estoy buscando el poder ni el reconocimiento, estoy buscando agradar a Dios desde la posición que Él me ponga, siempre teniendo un corazón de servir al otro y no de ser servido. Eso deleita a Dios. Si ven que son dos formas de leyes o son dos conceptos de vida totalmente diferentes. Uno va a alimentar un área
la pecaminosa, y el otro va a alimentar el área de libertad y santidad que Dios espera. Así que Pablo descubre que en él, mientras viva en esta tierra, van a haber esas dos leyes en su propia vida. No hay manera de decir, o no, ninguno de nosotros, ni ningún ser humano puede decir, aunque yo ya conozco a Dios, aunque yo ya lo conozco hace mucho tiempo, porque es que esa es otra. Cuando pasa mucho tiempo de que yo ya conozco a Dios, me confío y se me olvida que en mí sigue habitando la ley del pecado. Se me empieza a olvidar, porque como ya llevo batallas ganadas y empiezo a ganar las batallas a causa de mi obediencia, se me olvidan que hay un enemigo latente dentro de mí, que si yo me descuido, esa naturaleza pecaminosa empieza a ganar terreno sobre mi vida. Así que nosotros no podemos nunca confiarnos de nosotros mismos ni de esa naturaleza pecaminosa como si ya se hubiera ido. Esa naturaleza pecaminosa sigue estando ahí latente. Saben, nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, he visto muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, personas que representan a Dios públicamente, que por mucho tiempo han ido de victoria en victoria, han hecho bien las cosas, han estado sumisos a la voluntad de Dios y alimentando únicamente la ley de Dios en sus vidas. Sin embargo, en algún punto de sus vidas se relajan, olvidan que hay un enemigo latente y quizás hacen algo que en el pasado lo hubieran hecho si no hubieran conocido a Dios, pero lo vuelven a hacer porque se confiaron y eso que bajaron la guardia y empiezan a alimentar esa vida pecaminosa los lleva a una perdición horrible, porque no se trataba de estar mucho tiempo en lo correcto, se trataba de mantenerse con lo correcto hasta el final. Así que esa ley está latente en usted, está latente en mí, está latente en cada uno de los que está aquí presentes y por eso no nos podemos confiar. No podemos confiarnos ni siquiera de nosotros mismos. Así que él dice, yo descubro esa ley en mí. Y mire lo que dice, vuelvo a repetir versículo 23. Estamos en el capítulo 7 de Romanos. Y vamos al versículo 23. Él dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que ya lo leímos, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¡Wow! Él llega a decir, este Pablo, este gran hombre de Dios, dice que esa lucha que hay en él interna la está perdiendo. Él acepta que la lucha la está perdiendo. Él acepta que hay una que tiene cautiva a la otra. Y acá hay una realidad. Cautividad significa estar encerrado, para que me entienda. Como cuando estar cautivo es como si estuviéramos en una cárcel. Estar cautivo es como si nos tuvieran sitiada una ciudad, es decir, como si nos encerraran. Eso es estar cautivo. Y él lo que está diciendo es que la ley del pecado lo tiene a él cautivo, es decir, lo encerró. No lo está dejando vivir en libertad. No está permitiendo que la ley de Dios sea la que predomine en su vida. Él dice, yo estoy cautivo. Y a mí me sorprende porque esto lo está hablando, vuelvo y repito, un hombre que ya ha creído en el Mesías, un hombre que ya en su corazón conoce la ley de Dios, un hombre que sabe que lo que Dios dice es lo bueno. No está hablando un hombre que no conoce la ley de Dios. Así que si este varón con tanta humildad reconoció esta verdad, ¿cuánto más nosotros no debemos entender que no se trata de ignorar que hay pecado en nosotros? Es que también ese es otro problema y es que a veces queremos más bien ignorarlo, ¿no? Ya no hay nada en nosotros malo, ya Dios me hizo un nuevo hombre y es verdad, hace un nuevo hombre o una nueva mujer en cada uno de nosotros, pero eso no reemplaza al viejo hombre o la vieja mujer pecaminosa que reinó en nuestro cuerpo en el pasado. Está latente, está ahí. Y él dice, ese viejo hombre que yo era aún me tiene cautivo, aún está gobernándome, aún parece que me abraza y no me deja salir el nuevo hombre que Dios ha hecho en mí. Y él dice, y él hace una expresión muy interesante que es, soy un pobre miserable, alcanza a decir él, soy un pobre miserable. Es decir, yo definitivamente no soy nada.
y se hace una pregunta. Miren la pregunta que se hace. Versículo 24. Dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Él entiende que la única manera de ser totalmente libre, o sea, totalmente libre para obedecer a Dios, es que un día ya no tengamos que vivir en este cuerpo mortal pecaminoso. Porque el cuerpo que nosotros habitamos, el cascarón que nosotros tenemos, siempre nos va a tratar de llevar a la maldad. Entonces él pregunta, ¿y quién me va a librar de este cuerpo mortal que todavía me daña, todavía no me permite obedecer como yo quisiera? Versículo 25. Él mismo responde, gracias a Dios por medio de Jesús, nuestro Señor. Es decir, que sí hay una manera de ser libres de esa esclavitud o de la cautividad de esa ley del pecado, y es por medio de nuestra fe, por medio de nuestra obediencia, por medio de la intervención divina del Mesías. Nosotros sí podemos lograr ser libre de la cautividad o del encierro que nos tenía el pecado. Nosotros, cuando yo recuerdo los primeros años de mi vida ya como hijo de Dios, creo que esta lucha y estos versículos para mí eran o me identificaban mucho, porque en esos primeros años de vida yo ya conocía al Señor, yo ya conocía parte de su palabra, ya la estaba aprendiendo, yo ya, digámoslo así, conocía la verdad, pero aún así en los primeritos añitos de vida, mi, la ley del pecado me dominaba en varias áreas de mi vida aún. Y parecía una cárcel. Recuerdo mucho que a veces yo llegaba a la iglesia donde nos congregábamos en ese entonces y yo oraba solo al Señor en medio de las reuniones y yo decía, Señor, líbrame porque no he podido. Yo estas áreas que quería dejar, no las he podido dejar y no sé cómo. Ya te conozco, ya sé que es lo correcto, ya sé que no quieres que yo haga esto, pero parece que me domina. Y me acuerdo que luché mucho o un tiempo con eso. Y parecía, literalmente llegué un día a pensar que yo no iba a poder ser libre de eso. Sin embargo, en medio de ese proceso, creo que llegó un día esta respuesta y entendí que yo no iba a ser capaz de liberarme a mí mismo. Porque cuando uno está cautivo, solo un externo lo puede liberar. Cuando tú estás en una cárcel, solo otro con unas llaves puede venir a abrir la cárcel para que tú puedas salir. Y en una de esas situaciones yo recuerdo que llegué a un punto donde fue tanto fue tanta la frustración a causa de esa cautividad, a pesar de que yo ya en lo profundo de mi ser me deleitaba en la ley de Dios. Llegó esa frustración a tal punto donde yo rogaba constantemente, casi que a grito y a solas, que Dios me liberara de esas áreas que yo no estaba pudiendo dominar por mí mismo. Y de una u otra manera, Dios lo hizo en esa época después de que yo le rogué y le rogué y le rogué y le rogué. Obviamente, en medio de ese proceso yo tenía que tomar decisiones para alejarme, no para enfrentar el pecado. Y esa es otra verdad, y es nosotros no estamos llamados a enfrentar al pecado, nosotros estamos llamados a huir del pecado. Nosotros lo que estamos llamados es de ir a dar las batallas es por lo que Dios nos ha entregado. Si Dios te dice, ve, muévete allí, ve y muévete allí. Si Dios te dice, proclama esta verdad en medio de esta generación perversa, proclama la verdad. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, pero contra el pecado individual, contra la inmoralidad que existe y que nos pueda, él dice, no, a eso no lo enfrente, ni siquiera te enfrentes a eso húyele para que te mantengas libre. Así que hay muchas batallas no todas las batallas que no parecen tenemos que enfrentar, las tenemos que enfrentar, no todas. Hay unas que hay que huir. Hay unas como las individuales, las del pecado oculto, las del pecado que
son a solas, no son batallas para enfrentar, son batallas para huir. Huyendo ganamos, enfrentándolas perdemos. Porque son batallas donde si el que tenía problemas con la drogadicción piensa que el ser libre de la drogadicción es seguir teniendo contacto con la persona que le vende las drogas, en vez de huir de esa persona, pues está equivocado. Lo único que lo va a llevar es que Dios lo libere, pero también que esa persona huya, porque Dios hace lo imposible y nosotros la parte posible. Así que si el que tiene problemas con la droga tiene que huir de las amistades y de aquel que le vende esas drogas y las amistades que lo conducen a seguir en ese mismo círculo. El que tenía problemas de alcoholismo no puede seguir yendo a la cantina donde le fiaban incluso el licor para emborracharlo. El que tenía problemas con una persona porque él, a través de esa persona cometía inmoralidad sexual, no puede seguir teniendo una relación con esa persona, tiene que huir de esa persona, tiene que desaparecerse de esa persona, tiene que cambiar el teléfono, tiene que huir incluso del pueblo, de la ciudad, del país donde está, para no estar cerca de esa persona, no seguir enfrentando a esa persona en medio de su debilidad. Si el problema de otros es no sé, que los amigos o que los del trabajo incluso los llevan a pecar, los llevan a lugares incorrectos, le hacen hacer trampas en medio de su trabajo o incluso el trabajo que te ofrecen algunos es fuera de la ley, rompe las normas de tu ciudad, de tu país, y te da grandes rubros de dinero, grandes montos de dinero, pero te hacen vivir en zozobra y saber que puedes ir incluso un día a la cárcel. Entonces hay que liberarse de eso, hay que huir de eso. Entonces nosotros huimos. Pero aunque huyamos, nunca podremos huir de nosotros mismos. Y ese de nosotros mismos es la parte que hace Dios. Nosotros hacemos la externa, la de huir, pero si alguien tuvo un día problemas de pornografía, pues tienes que huir de los dispositivos que te permiten a un solo clic entrar a ser esclavo de la pornografía y esperar más bien a que Dios te dé siempre la victoria en tu individualidad a solas, pero tú tienes que cumplir otra parte, que es esa, huir constantemente. Nosotros no tenemos que pelear todas las batallas que aparecen y mucho menos las del pecado personal. Entonces él dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, soy libre gracias a Él. O sea que él sí descubre que esa gran batalla individual, la dualidad dentro de nuestro interior, por hacer lo que Dios quiere y por no lograrlo, sí se puede ganar, pero no la podemos ganar solos. Recuerden, él dijo, no soy capaz de ser libre, no soy capaz de hacerlo. Necesito algo diferente y ese es el Señor. Muchos de ustedes en este momento, o algunos de ustedes en este momento, están empezando a entender esta batalla porque están entrando al reino de Dios, porque están entrando al gobierno de Dios en sus vidas. Entonces, para algunos es nueva esta batalla. Para algunos esta dualidad de la cual Pablo escribió es algo que están empezando a identificar en sus vidas. Y hay esperanza. No quiere decir que no lo van a lograr. Más bien, nunca lo van a lograr ustedes. Lo va a hacer Dios en ustedes, pero ustedes tienen que preparar el camino para que Dios los libere, tienen que prepararse para huir de toda situación que los lleve a pecar, tienen que ser obedientes a lo que compete a ustedes y Dios hará lo otro. Si Dios ve a una persona siempre totalmente arrepentida y alejándose del mal, Él le hará esa gran operación que no es quitarle el pecado de sus vidas, porque acuérdense que tendremos que lidiar con él siempre y presente. Es más bien que ya ese pecado no se enseñoree, es decir, no tome control de nosotros, sino que a través de esa ley de Dios, ese espíritu que Dios nos da, lo gobernemos y lo mantengamos ahí quietico. A ese viejo hombre, a esa vieja persona que éramos antes, lo mantenemos ahí. A ese hombre egoísta, a esa persona que éramos antes de orgullosa, no perdonadora, eh, tacaña, no generosa, a esa persona que éramos antes de buscar el reconocimiento, los aplausos propios, a esa persona que éramos antes de que que queríamos que nos alimentaran el ego, a esa persona que buscaba
lo material únicamente, la satisfacción propia, la comodidad propia, a esa persona que quería que nadie o más bien, que los demás le sirvieran y no nunca tener una actitud de servicio. Esa es la persona que tenemos que tener ahí quieta, quieta, matadita entre nosotros. Y más bien dejar que lo que Dios nos ha regalado empieza a tomar fruto. Él hace esa operación, Él hace que logramos mantener muerto, o más bien cautivo ahí quietico, que ahora sea lo correcto, la ley de Dios la que nos lleve al triunfo. Sigue diciendo en el versículo 25, en conclusión, concluyendo algo. Con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. O sea que aunque él descubre que a través del Mesías de Jesús puedo ser libre de esa cautividad al pecado, él concluye algo, y es lo que acabo de decir, no es que desaparezca la ley del pecado, él dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Es decir, la conclusión es, van a seguir estando las dos. Lo bueno es que vamos a poder ganar esa batalla constantemente, pero no va a desaparecer. Por eso usted y yo tenemos que dormir siempre con un ojo abierto. Y no me refiero a algo literal, es con un ojo abierto de no dejar que lo que yo era antes vuelva a tomar el control. Eso es el ojo abierto, a eso me refiero. Tenemos que dormir con un ojo abierto. Quiero terminar mostrándoles algo y es lo que Génesis, vaya conmigo a Génesis capítulo 3, porque esta situación o doble, esa doble naturaleza en nosotros se produjo literalmente desde el momento en que ocurrió lo que ocurrió en Génesis capítulo 3. Ahí empezó esa dualidad, ahí empezó esa lucha interna de nuestros pensamientos internos por ganar ya sea el bien o el mal, digámoslo así. Algunos representan esta lucha como con vocecitas, ¿no? Algunos hasta hay incluso muñecos animados, ¿no? Que aparece un angelito por aquí hablándote y un demonio o un diablito por aquí hablándote, estoy hablándote lo correcto y está hablándote lo incorrecto y tú mirando a ver cuál de las dos haces. Pero realmente no es que haya uno hablándome aquí y otro hablándome aquí. Realmente es que en nuestra naturaleza hay dos leyes. La de la ley de Dios que quiere gobernarnos, pero también la de la ley del pecado que quiere gobernarnos. Entonces esas vocecitas que algunos pintan y quieren como si nos estuvieran hablando dos voces, realmente son voces internas. Nosotros tenemos esas dos voces, pero con el Espíritu de Dios lo que hacemos es dejar de obedecer la voz del pecado, pero seguir ahí. Lo que pasa es que Dios nos da el poder de no obedecerla más. Y eso es salir de la cautividad. Pero ¿cuándo ocurrió esto? Génesis capítulo 3. Esta dualidad comenzó allí en el momento en que Satanás logró que pecáramos los seres humanos. Usted ya conoce un poco esa historia, sin embargo, quiero que leamos en el capítulo 3 el versículo 6. Y dice lo siguiente, la mujer, bueno, desde el 4, perdón, desde el 4. Para ponerlos en contexto, ya la mujer y el hombre, Adán y su esposa, habían recibido el mandato de no comer del árbol que en las escrituras llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Recuerdan? Entonces de este árbol no se podía comer. Había muchos más árboles, ¿lo recuerdan? Pero Dios por algún motivo dijo, de este árbol no van a comer de su fruto. Entonces Satanás, como sigue haciéndolo hoy en día, viene a contrariar la palabra de Dios, a ponerla en duda. Y él le dice palabras más, palabras menos a la mujer, a quien estaba sola en ese momento en el jardín del Edén, le dice, con que Dios ha dicho que no pueden tocar ni comer ni nada de este árbol. Y ella le dice, no, no, él ha dicho que no podemos hacerlo, no sé qué, y empezó a charlar con él. Pero en el versículo cuánto él dice algo interesante, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir, porque la mujer le había dicho, mira, Dios nos dijo que si comíamos del fruto de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, íbamos a morir. Y él refuta lo que dice Dios. Incluso llega a decir que Dios es mentiroso. Miren la locura que es Satanás. Hace que llega a negar lo que Dios dijo y dice, no es cierto, no van a morir.
versículo 4. Después sigue el 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, le dice a Dios mentiroso, refuta lo que Dios dice y aparte de eso, les manda o les insta a que lo desobedezcan. Recuerden que esa es la artimaña del enemigo, es esa. Hacernos pensar que lo que Dios dice es mentira e instarnos a desobedecerlo. Él no tiene la capacidad de hacer que desobedezcamos. Es decir, de que, él nos puede es incitar a que lo desobedezcamos. Solo nosotros podemos obedecerlo, no al enemigo. Pero él siempre arrancará diciéndonos no es así. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo que también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y no está hablando de ojos físicos porque ellos ya tenían ojos, pero es algo como espiritual. Se les abrieron el entendimiento y se tomaron conciencia de su aspecto desnudo. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Lo importante aquí es que en este momento Satanás logró que ellos cayeran en una mentira y desobedecieran a Dios porque les dijo una verdad a medias. Es decir, Satanás les dijo, si ustedes comen de este árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, ustedes van a llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso fue lo que los instó a hacerlo, lo que los sedujo, o sedujo a la mujer. Pero él dijo una verdad a medias. Recuerden que una verdad a medias es una mentira a la final, ¿no? Decir una verdad parcialmente es mentirte, porque la verdad solo completa es la que realmente nos trae luz. Una verdad media es fácilmente manipulable. Entonces lo que Satanás dijo es, mire, si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a lograr conocer el bien y el mal. ¿Saben que eso es un poco verdad? Porque nosotros hoy en día es lo que le pasaba a Pablo. Pablo pudo ver, entender lo que era bueno o malo. Nosotros los seres humanos, de una otra manera, si a ti te dicen matar o asesinar a alguien está mal, más allá de que conozcamos o no la ley de Dios, muchos podremos llegar a decir, asesinar a alguien está mal. Nosotros tenemos, a través de comer de ese fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, la capacidad de saber que está mal eso. Si yo te dijera, ¿tú crees que está bien odiar o mantener el rencor contra alguien? Seguramente muchos van a decir, no, está mal. Así que Satanás dijo casi una media verdad. Lo que no dijo Satanás ahí es, le faltó decir esto, aunque tú sepas lo que es bueno y malo, no lograrás hacer lo bueno que sabes, sino terminarás haciendo lo malo que quieres evitar. Le faltó completar la frase. Es decir, le faltó decir nos íbamos a ser esclavo del pecado, que fue exactamente lo que Pablo dijo más adelante. Yo conozco, yo puedo ver lo que es bueno o malo. Él alcanzaba a notar lo correcto de lo incorrecto. Pablo no estaba diciendo es que no entiendo qué es lo correcto y no entiendo qué es lo incorrecto. No, Pablo dijo yo ya entiendo qué es lo correcto y sé lo que es incorrecto. El problema que habita en mí es que termino haciendo lo que sé que es incorrecto, a pesar de que sé que era lo bueno lo otro. Ese es el problema, y eso fue lo que le faltó decirnos a la serpiente. La serpiente le faltó decir que ocultó esa parte que era la que nos esclaviza. Le contó solo la parte que parecía llamativa a la mujer. Lo que parecía llamativo era, oye, vas a saber qué es lo bueno y lo malo. Lo que no nos contó es que íbamos a ser esclavos de lo malo, de que no podríamos voluntariamente hacer lo bueno. Ah, así que el pecado es un tema, es una enfermedad que hay en el ser humano. Hay algunas veces que nosotros, los niños a veces los subestimamos en el sentido en que ellos, al ser niños, listo, al principio hay inocencia en los niños y en las niñas, o sea, estoy hablando de la primera infancia,
En ellos hay inocencia, obviamente tienden al pecado también, lo hemos visto, los niños en general tienden al egoísmo, al no obedecer a sus padres, ellos tienden al mal, ¿no? Pero hay una inocencia que nos permite trabajar en sus mentes, en sus corazones durante la primera etapa de sus vidas. Sin embargo, el problema cuando llegan a la juventud, a toda esta etapa de los 12, 13, 14 años para arriba, es que la inocencia se empieza a ir y el pecado empieza de a poco a enseñorearse de sus vidas. Y entonces aquel niño que parecía supremamente dócil o aquella niña que parecía supremamente fácil de llevar, de repente empieza a tener una lucha interna, ya más directa y menos influenciable cada día más por sus padres. Entonces esa etapa donde esa personita que ya deja de ser niño empieza a luchar contra su propio pecado y su propia maldad, tenemos que ayudarle a trabajarla, pero también nosotros los seres, los más adultos, no podemos creer que ese que era niño o niña inocente nunca va a representar un peligro para otros. Claro, nosotros en la juventud representamos un peligro para otros, porque mientras no aprendemos a ser gobernados por Dios y su espíritu y su ley, nos va a empezar de a poco a gobernar la maldad y el pecado. Y nuestra lucha como papás es por eso aprovechar al máximo nuestro tiempo y nuestra influencia para que ellos aprendan no solo qué es lo bueno y lo malo, sino que busquen a Dios para que les ayude a hacer lo bueno. Esa es nuestra labor como padres constantemente. Pero esos niños un día van a entrar a la juventud y nosotros tenemos que tener por eso mucho cuidado cómo los vamos a manejar, porque ya no será tan fácil y hay pecado en ellos que habitará, que los podrá llevar a hacer cosas muy graves. Y mientras tanto, nosotros tenemos que ser muy atentos y muy astutos cómo nos manejamos, porque esos jovencitos pueden llegar a sufrir consecuencias graves entre ellos mismos e incluso llegarle a hacer a otros, mientras no logran obedecer a Dios en su totalidad. Así que Dios nos dé sabiduría, porque por eso es que esa etapa de la juventud es tan desafiante y nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias, no ser confiados, no entender que van a ser siempre niños, no, ellos van a crecer y nosotros los adultos también crecimos y sabemos que hubo un momento en nuestras vidas donde también tuvimos esa etapa de bastante rigurosidad y cuando no hubo ahí atención a nosotros y nosotros no queríamos atención de nadie, pudimos haber llegado a causar muchos problemas. Así que ni siquiera en la juventud podemos librarnos de eso, pero tampoco en la adultez y tampoco siendo ancianos. Nosotros siendo ancianos o adultos podemos hacer mucho daño si no recordamos que no hay otra manera, que el pecado se puede enseñorear de nosotros si no estamos constantemente buscando a Dios y permitiendo que Él haga su vida en nosotros. De lo contrario, más allá de cuánta Biblia sepamos, podremos hacer mucho daño. Entonces, que Dios nos ayude a no bajar la guardia y a no cerrar nuestro ojo, siempre dormir con un ojo abierto hacia nosotros mismos. Recuerden, la mejor forma de ser libres constantemente y ganar esta batalla es huyendo del pecado interno. Huyan. Si sabes que esto es tu debilidad, huye, no la enfrentes, no la vivas, no las saborees, no juegues con eso. Huye y deja que Dios sea el que se entrone. Alimenta el espíritu, alimenta lo que Dios dice que debes alimentar. No le des cabida a tu pecaminosidad, porque tu pecaminosidad y la mía seguirán ahí. Esa ley del pecado continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta que este cuerpo mortal sea transformado por el cuerpo inmortal y santo que Dios nos dará. El cuerpo debe ser transformado y ese es el que Dios quiere. Así que vamos a orar y terminamos y que el Señor nos ayude, como a Pablo, a ser libres de esta cautividad que a muchos todavía tormenta, pero que hay esperanza. Y yo, por ejemplo, soy un testimonio vivo de esa esperanza, porque después de esos primeros años que les cuento, que los primeritos dos más o menos años de mi conocimiento de Dios, que fueron tan difíciles por esto que les cuento, vino la libertad a causa de la intervención divina de Dios. Pude notar que Él me sacó de la cautividad de aquellos pecados que parecían imposibles de liberarse
Y de ahí en adelante lo que yo hago es huir una y otra vez. No hay otra manera de vivirlo. Y si yo dejo de huir a eso, podría un día caer y podría lastimar no solo a mi familia, sino a todos ustedes. Así que mi deber es huir y huir y seguir obedeciendo al Señor hasta el final.